Hola, mi Hola, mi vida, amorcito. ¿qué tal? Qué lindo estar aquí ¡En persona! físicamente. ¡Sí, señor! Qué diferencia. Y hola a todos. Muy buenas. Hoy tenemos un capítulo súper bonito que queremos hablar con ustedes y tiene que ver con este inicio de año Ujú. y con todos esos cambios que uno se pone, con todos esos objetivos, todas esas maneras en que uno se quiere comer el mundo y empezamos siempre el año con ese fuerzón y a veces se nos va un poquito, ¿verdad? Entonces, Y bueno, nosotros teníamos un objetivo que era hacer este podcast en persona y aquí estamos, para sorpresa probablemente de muchos de vosotros, pero sí, o sea, queríamos aprovechar que aquí Francesca está visitando Sevilla y queríamos tener este espacio con vosotros. Teníamos muchas ganas de crear este espacio con vosotros para que pudiéramos hacerlo en persona como estamos ahora mismo. Y sí, vamos a hablar de la marcación de objetivos, ¿verdad? los objetivos. Y a veces uno oye la palabra objetivos y uno dice, qué pereza, ya me toca otra tarea. Pero les prometo que el capítulo de hoy va a ser objetivo de una manera disfrutable, porque yo creo que ya llegamos a una etapa en la vida donde Exactamente. tenemos que disfrutar lo que hacemos, si no, ¿para qué? Exactamente lo que has dicho ya escuchamos la palabra objetivo y decimos eso, qué pereza, ¿no? Otra vez. ¿Por qué? Porque estamos bastante castigados, creo yo, de la experiencia que solemos tener con los objetivos. Pero, bueno, lo hemos hablado, hemos puesto en común y creemos que tenemos varias experiencias precisamente para, digamos, un poco volver a encender esa llama de ilusión en cuanto a marcación de objetivos. O sea, es algo que a nosotros, eh, bueno, hemos podido trabajar por el campo en el que nosotros normalmente nos movemos, que es de todo el desarrollo personal, y la marcación de objetivos bien hecha realmente puede ser algo muy bonito. O sea, para mí yo reconozco que ha sido de las cosas que más me ha movido a construir el estilo de vida que tengo. O sea, ha sido gracias a la marcación de objetivos. Me encanta esa palabra construir, qué Ujú. rico, Exacto. porque a veces tenemos estos sueños enormes Mm. y queremos tantas cosas, pero si no tomamos acción se quedan ahí en el éter de los sueños y no pasa absolutamente nada. Entonces, los objetivos son esas maneras, esas piezas en las que construimos esos sueños grandes. Exacto. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos sueños grandes y complejos. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo empiezo yo a marcar un objetivo? ¿Cuál Pues es el primer paso? mira, ¿Qué yo, dirías si vos? me haces esa pregunta, yo siempre considero que es muy importante darte el espacio para crear esa magia, digamos. O sea, hemos aquí hablado muchas veces de la importancia de crear tu espacio, ¿no? De cómo encontrar esos momentos de reflexión, de conciencia, ¿no? De decir, oye, voy a parar por un momento y voy realmente a pensar dónde estoy en mi vida, qué es lo que quiero conseguir y, y a veces eso nos falla, ¿no? Porque, bueno, pues porque el ruido del día a día y demás no nos lo permite. Yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente hacer el espacio, crear ese espacio para soñar. O sea, realmente soñar, porque va de eso, de soñar sin límites. Además, yo siempre soy, a pesar de que me considero una persona bastante con los pies en la tierra, a la hora de marcar objetivos creo que es muy importante soñar sin límites, porque muchas veces quizás somos nosotros los que nos ponemos unos límites que no están realmente ahí y que al final la vida nos demuestra que somos capaces de muchas más cosas de lo que realmente creemos. Sí, y creo que antes de ese espacio, porque esto lo he hablado, yo soy coach y hay tanta gente con la que yo hablo que me dice, es que me gustaría hacer esto y hacer esto, pero cuando tenemos la conversación, en lo que se enfocan es que ya yo no quiero más de esto, es que Ujú. esto no me gusta. Entonces, creo que antes de empezar con ese espacio, tomarse un ratito para decir, ok, ¿qué es lo que no quiero? Ujú. Sáquelo, escríbalo en un papelito, quémelo, sáquelo de su burbuja de creación. Y una vez que ya tengas claridad en qué es lo que no querés, le haces espacio para lo que sí querés.
y me encanta ese tema de buscar el espacio para crear lejos del ruido del día a día. Y entonces hay una pregunta que a mí me encanta. Si tuvieras todos los recursos, el tiempo, el dinero, las oportunidades, las conexiones, para crear lo que quisieras en tu vida, ¿qué es? ¿Qué te gustaría? 100%. Vos que estás escuchando, ¿qué te gustaría si tuvieras todos los recursos, no imposibles? ¿Qué te gustaría crear? Totalmente. Es muy importante ese espacio. Creo que todos nos lo debemos de alguna manera. O sea, seguro que nos están escuchando pues madres, trabajadores, hermanos, que seguramente se dan mucho a otras personas y que al final no tienen ese espacio, porque no se suelen dar ese espacio a sí mismos de decir, oye, ¿y yo qué quiero? ¿Yo qué me merezco? Y tan importante como ha dicho Francesca, ¿qué es lo que no quiero? Que es muy, muy, muy buen apunte porque es precisamente y tan importante como la otra pregunta. O sea, ¿qué es lo que no quiero? Que a veces también, y precisamente en la experiencia, es lo que poco a poco también nos va dando, ¿no? El saber lo que no queremos y por donde no queremos pasar. Yo creo que es una, y sí que creo que hablaremos más adelante, pero sí que es una de las cosas más importantes a la hora de marcar objetivos, es saber qué es lo que no quieres y mi punto a decir más adelante es también qué es lo que no estoy dispuesto a pagar por cierto objetivo. Porque también es importante que hablemos, y podemos hablar más adelante, es de que no todo es gratis, o sea, que al final todo requiere sacrificio de alguna manera, ¿no? Pues puede ser económico, puede ser de energía, pero todo tiene un precio y al final tenemos que saber qué precios estamos dispuestos a pagar por los objetivos. Muy cierto. Y antes de llegar a ese paso, yo creo que empezar a abrirnos a soñar. ¿Qué quiero crear? Y entonces de ahí nos vamos a ponerlo en categorías. ¿Qué me gustaría crear para mi vida personal? Porque Álvaro, lo dijiste ahorita, hay mamás, hay gente que tiene su trabajo de lunes a lunes, hay gente con diferentes situaciones de vida. Entonces, hemos visto también que a veces nos centramos solo en una parte de nuestra vida. Quiero que me vaya mejor en el trabajo, quiero crear mi propia empresa y nos centramos solo en una parte de nuestra vida y somos seres multidimensionales. Entonces, empezar a preguntarme, ¿qué quiero para mi salud? ¿Qué quiero para mi vida amorosa? ¿Para mi trabajo? ¿Para mi carrera? ¿Qué quiero para mi propósito? ¿Qué le quiero devolver al mundo? Porque al final el hacer plata, que es un objetivo que mucha gente tiene, ¿cuál es el fin de eso? ¿Para qué? Entonces, empecemos a preguntarnos en todas las diferentes áreas, ¿qué quiero y para qué? Y ahí viene esa parte que vos dijiste que me encanta. ¿Qué estoy dispuesto a invertir, a dar para poder tener ese resultado? Y eso va a decir también el éxito de mi objetivo. Si yo quiero tener una mejor salud, pero no estoy dispuesta a alimentarme mejor o a ir al gimnasio, la salud no va a venir mágicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a dar y qué no estoy dispuesto a dar? Y ser Yo realista. sobre ese tema tengo una anécdota que poder contar, que fue cuando aprendí realmente sobre esto del precio a pagar por los objetivos. Como tantas veces hemos hablado, Francesca y yo nos conocimos porque hemos trabajado para una empresa que es Mindvalley y que la verdad que ponía mucho esfuerzo en que los trabajadores consiguieran sus objetivos, ¿no? La verdad que es algo que impulsaba mucho, ¿no? A formar nuestros objetivos y ir a por ello. Y yo pues entré en esa tanda de gente a la que pusieron un coach en aquel entonces para conseguir alguno de sus objetivos. Entonces, ese coach, recuerdo que la primera sesión fue, venga Álvaro, ¿tú qué quieres conseguir? Y yo entre las cosas que quería conseguir era ser esa persona en las fiestas que toca la guitarra. Me encantaría aprender a tocar la guitarra y poder estar en la fiesta tocando la guitarra y demás.
Y bueno, pues venga, ¿qué necesitas para llegar? Necesito una guitarra, no tengo una guitarra. Me compré una guitarra preciosa que yo tenía allí, que no sabía tocar. Y venga, y lo siguiente, pues bueno, voy a encontrar lecciones donde aprender guitarra y demás. En el momento en el que me puse con esas lecciones para aprender a guitarra, me di cuenta de que yo no quería aprender guitarra. O sea, aquello necesitaba un sacrificio, un aprendizaje muy grande. O sea, aprender un instrumento no es fácil. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que yo realmente no quería aquello. Sí, hubiera estado muy bonito transformarme de repente y ser la persona que en fiestas pues ameniza con una guitarra y demás, pero yo no estaba dispuesto a pasar por el sacrificio de aprender un instrumento nuevo. Por lo tanto, lo dejé y además sin ningún sentido de culpabilidad ni nada. O sea, aprendí y dije, pues, o sea, he aprendido algo tan valioso como conseguir también un objetivo que es saber lo que no quería conseguir después de todo. O sea que no debemos frustrarnos, también forma parte del aprendizaje. Puede ser que lo marquemos, lo empecemos y digamos, oye, realmente yo no quiero esto. Qué ligero se siente, qué rico. Total. Sí, porque a veces pensamos que si lo escribimos el objetivo tenemos que terminarlo. 100%, exacto. O Y sea, no y es voy a así. poner un ejemplo súper estúpido, pero es cierto. A veces yo he empezado a leer un libro y voy por la mitad y yo digo, es que no me gusta, Y pero voy a ya. terminarlo porque ya lo empecé. ¿Quién dice? ¿Por qué le ¿Quién debo dice? yo a esta persona que hubiera escrito No mejor? quiero. No quiero. Exacto. Entonces, cuando nos ponemos estos objetivos, entender muy bien por qué. ¿Qué me está llamando a hacer este objetivo? Y también darnos el chance de decir, bueno, voy a probar. Y si no me gusta, pues lo dejo, Totalmente. ¿verdad? No dejarlo porque es difícil, sino Eso. también darnos el chance de probar cosas diferentes, a ver qué se alinea y qué no se alinea. Y cuando algo no se alinea, suelte. Y por eso nosotros consideramos que es tan importante ese espacio de conocerse a uno mismo, a una misma, porque realmente hay que saber cuando uno no quiere, o como ha dicho Francesca, cuando a lo mejor simplemente se está poniendo difícil. Bueno, difícil puede ser parte del objetivo, pero no significa que tengamos que estar dándonos de bruces contra un muro solo porque lo pusimos en el papel. Pues ahí es donde vamos, ¿no? No tenemos que tener la lista como nuestra obligación máxima. Sí que lo considero que puede ser tu brújula. Uh Yo lo -huh. veo muy poderoso, sobre todo porque yo siempre me lo he imaginado como ir en una carretera y, bueno, pues si no sabes dónde vas, pues directamente pues vas a seguir conduciendo y conduciendo, mientras que si tienes idea de dónde vas, en el momento en el que empiecen a salir salidas de esa carretera por la que vas, que te lleven a un atajo a tu destino, las vas a poder identificar mucho antes. Uh -huh. Entonces, por eso es importante tenerlo como una brújula, porque te marca de alguna manera el camino a poder seguir, te avisa de las oportunidades que te puedan ir saliendo, pero no significa que estés atado a ello y tengas que estar ya completamente regido a esa lista, porque es solo una lista, no está escrito en piedra. Sí, me encanta la analogía de la carretera, me la estaba imaginando. Y también cuando nos ponemos objetivos, el no querer pasar de 0 a 100. Vamos a ubicarnos. Por supuesto, muchos de los objetivos que nos ponemos el 1 de enero, cuando uno se levanta y se pone esa lista de objetivos, no estamos siendo conscientes de a dónde estamos. ¿A dónde estoy yo hoy? ¿A dónde quiero llegar? Sí, permitámonos soñar en grande, ¿verdad? Pero también ser un poquito, tener los pies en la tierra. Sí. Si yo quiero aprender a tocar el piano, por decir algo, no puedo aprender a tocar el piano en un mes, ¿verdad? Me tomará mi tiempo. Y el empezar a tener un poquito de claridad en cuál es el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si yo sé hacia dónde quiero ir, me voy a concentrar en el paso que sigue. Y estar abierto a ver esas señales que vos decís, porque el universo nos va a estar mandando señales, cuál es ese paso que sigue, y preguntarle a este corazón a ver si es por ahí que quiero seguir o no quiero seguir. Y esa parte de irlo haciendo poquito a poco y en fases o digamos de irlo desmembrando.
el caso del gimnasio, por ejemplo, es uno típico. O sea, y yo siempre lo he dicho de la misma manera. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es un auténtico maestro en ir al gimnasio y mantener su cuerpo y físico al día. O sea, es maravilloso y a mí me inspira. Pero lo que no podemos hacer es compararnos. Es decir, yo no puedo frustrarme por decir, ay, es que él va 7 días de la semana al gimnasio y yo no, yo solo consigo ir una o dos. No pasa nada, o sea, su situación es su situación y la tuya es la tuya. No podéis compararos porque son situaciones diferentes. Entonces, si tu objetivo va a ser realmente ser una persona que va 7 días a la semana al gimnasio, como dice Francesca, no te pongas el objetivo de ir la semana que viene 7 días al gimnasio. Ponte el objetivo de ir de ir 2, para luego ampliar a 3. Para cuando ya lo tengas, ampliar a 4. Y poco a poco, digamos, en 9 meses, en un año, ser una persona que va 7 días a la semana al gimnasio. Pero no quieras llegar de golpe y porrazo a donde no estás ahora. O sea, sé muy consciente de tus limitaciones, ¿por qué no decirlo? O sea, porque las hay, ¿no? En cierta manera, pero no significa que no puedas llegar, simplemente que tienes que saber cómo llegar poco a poco, no quieres llegar de golpe. Ujú. Y ese pequeño pasito, ese 1% mejor que me va moviendo hacia mi objetivo, aunque hoy se vea muy poquitito, va sumando. Eso se va sumando y se va acumulando. Y al final es como un avión que si va girando solo 1 grado, de a poquitos no lo van a notar en las primeras horas, pero después en el camino sí se nota y así funcionan los objetivos. Y me encanta esto que estás trayendo de inspiración versus comparación. Compararnos no nos ayuda en absolutamente nada más que a sentirnos mal, porque siempre va a haber alguien que está haciendo las cosas mejor. Siempre va a haber alguien que tiene más, que lo está haciendo mejor, etc. Busquen inspiración. ¿Qué me inspira? Alguien de afuera y también inspiración interna. ¿Qué me mueve? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero la comparación al final no sirve para nada. Excelente punto. Y además, o sea, podemos dar una vuelta más incluso a esa inspiración, que es algo que yo también, una anécdota que yo comparto mucho, y es una amiga que me hablaba de cómo se había marcado el objetivo de hacer una carrera. ¿Cómo es esta carrera que se suele hacer? Que hacen muchos nuestros amigos. Sí. No, el Ironman no, ¿cómo es? No, la que es como de vikingos. Sí, algo así. Los Spartans. Eso, la carrera espartana. Vale. Francesca y yo no somos de correr, a nosotros nunca nos ha gustado huir de nada, nosotros de frente. La cuestión es que una amiga, que es además amiga en común, recuerdo que, como me decía, o sea, voy a hacer esta carrera, no sé qué, y claro, o sea, esa amiga podría haber estado entre nuestros amigos, o sea, son de los que no suelen correr, y claro, pues a mí me sorprendió, y yo decía, bueno, pues oye, pues fantástico, si tú lo que quieres hacer, sí, porque he visto que esta persona lo hace y me ha inspirado, o sea, no dijo la palabra inspirado, que esa es la cuestión, ay, quiero hacerlo yo también, vale, estupendo, entonces, bueno, pues nos veíamos todas las semanas que comíamos juntos, y yo decía, oye, ¿qué tal lo de ay, no he empezado todavía, tengo que entrenar, tal, vale. Pasaba la siguiente semana, la he hecho, no, todavía no, me está costando, tal. Y pasó hasta que ya, no sé, a la cuarta, a la quinta semana me dijo, mira, lo he dejado, creo que no es algo que voy a... Y entonces le dije, digo, mira, si quieres mi opinión, yo es que creo que más bien tú no querías hacer ese objetivo, a ti te inspiraba la pasión con la que esa persona estaba haciendo una carrera como esa, pero tú puedes tomar esa inspiración para hacer otra cosa diferente, no tienes que hacer esa misma cosa. Porque también muchas veces nos frustra, o sea, puede ser muy fácil caer en el error de que queremos hacer algo solo porque nos ha inspirado ver a alguien haciendo eso. Pero no tiene que significar que tú quieras hacer eso. Simplemente puede ocurrir que, oye, quiero esa misma inspiración para yo hacer esto otro. Y ahí muchas veces entra también en juego lo que hemos hablado ya muchas veces, que es el entorno con el que tú te rodeas, ¿no? O sea, si al final tú te rodeas con gente que tiene otros propósitos, que tiene otros proyectos, al final acabarás entendiendo que no todos vais a hacer lo mismo, pero que este de aquí pues está enfocado en eso, en el entrenamiento, en la carrera. Este de aquí pues está montando su empresa, su emprendimiento y está dándole fuerte. Este de aquí pues está a lo mejor escribiendo un libro y está con su proyecto más personal y demás. Entonces,
eso es inspiración lo que os mueve a todos. Y eso es magnífico, así como la comparación decíamos que no es bueno, esa inspiración sí que es magnífico para alimentarte tú, para conseguir tus propias metas. Que es cierto, de quién nos rodeamos. Mm, ¿Y me están alimentando mi objetivo o me lo están aplastando? total. ¿Verdad? Eso es súper importante. Y trajiste a la mesa un tema que me encanta, los mini objetivos. Empezar con cositas que te hagan sentirte como que vas ganando, como que te vas moviendo. No empeces a decir, quiero escalar el Everest y entonces, ¿verdad? Empezar con un objetivo más chiquitito. Tal vez, no sé, querés ponerte el objetivo de estar más tranquilo. Empezar con una respiración en la mañana, antes de salir de la cama. Ya, te estás moviendo un pasito hacia adelante. Y otra cosa que me encanta de los objetivos es, sí, hay que tener objetivos para seguir creciendo, expandiéndonos en la vida, porque somos seres en expansión, pero también ponerse objetivos que uno los tenga solo porque nos hacen felices, solo porque nos llenan. Yo me puse el objetivo hace un par de años, lo he tenido toda mi vida, de querer hablar italiano. No me sirve para nada porque yo vivo en Costa Rica, pero me encanta. Para mí el idioma italiano, con que digan lo que digan, me hace sentirme feliz. Y me fui el año pasado a Italia por un mes a aprender a hablar italiano porque era algo que quería hacer. A veces no perseguimos un objetivo porque decimos, es que ¿para qué me sirve? ¿Por qué voy a invertir mi tiempo en esto? A mí me dio una felicidad tremenda y me dio un montón de inspiración en otro montón de áreas. Y me demuestra que los objetivos pueden ser algo que disfrutamos y esto se transfiere a todos los demás objetivos que tengo. Entonces, ¿qué son esas cosas que te mueven? ¿Verdad? Y volviendo un poco a lo que decíamos al principio de no hay límites, o sea, yo, por ejemplo, recuerdo, a mí, como digo, es algo que me ha gustado siempre mucho, la marcación de objetivos y demás, y cuando tenía unos 20 añitos o así, o 22, hice una lista en un papel que luego he llevado siempre en la cartera, que también creo que va un poco con esa recomendación que decimos aquí de utilizarlo como brújula, porque para mí iba en mi cartera, entonces si a lo mejor iba en el autobús o lo que sea, pues la sacaba, la miraba, la leía y siempre me recordaba, ¿no?, hacia dónde quería ir. Y ahí había cosas como, o sea, yo recuerdo que en ese entonces estaba estudiando en la carrera en la universidad y bueno, pues, o sea, había limitaciones, es decir, no tenía dinero para hacer grandes viajes, ahí no tenía mucha posibilidad de trabajar en ningún sitio, pero ahí estaban en esa lista cómo yo me veía trabajando, de qué manera y cómo me veía viajando y demás. Pues bueno, recuerdo que puse, por ejemplo, hacer un viaje a lo mochilero por el sudeste asiático. Y bueno, pues ahí estaba y ya. Y luego resultó que la vida me puso la vida, o quizás estos objetivos me puso en un camino en el que mi trabajo acabó siendo, que además en la lista estaba, quiero trabajar en el extranjero, no decía en el sudeste asiático, decía en el extranjero, pero mi trabajo me acabó poniendo en el sudeste asiático y yo vivía en el sudeste asiático. Y al final, pues por ese giro que tomaron las tornas, al final yo acabé haciendo mi viaje a los mochileros en el sudeste asiático de la manera más fácil y natural, porque ya vivía en el sudeste asiático. O sea que no hay que ponerse límites, no hay que ponerse comparaciones, hay que simplemente soñar y ponerlo en el papel y, como decimos, empezar poco a poco, con poquitas cosas, porque de ninguna manera podía poner yo acción para un viaje en el sudeste asiático cuando era un estudiante universitario en aquel entonces. Pero sí que estaba poco a poco sacando una carrera, buscando a trabajos que fueran con mi forma de ser, con lo que yo quería, iba poco a poco acercándome a esos objetivos que me había puesto a tanto tiempo. Y con eso traigo al tema el soltar. Muy bien. Uno se pone el objetivo y tenés claridad a dónde querés llegar y sí, tenés que poner de tu parte y tomar acción, pero soltar el detalle de cómo vas a llegar ahí. Confía en que se van a ir abriendo el cómo, ¿verdad? Se va a ir dando y
me encanta que compartas eso, porque uno de mis sueños más grandes era visitar Camboya, los templos de Camboya. De Costa Rica a Camboya era imposible llegar. Y fue en una visita a la oficina que me preguntaron, ¿qué te encantaría hacer? Y yo les dije, ir a Camboya. Y en ese momento me dicen, vamos. Claro. Y no lo había notado. Pero el estar abierto, por eso es que les decimos, sueñen en grande. Sueñen en grande. Y el empezar a notar todas esas oportunidades que se van abriendo en la vida cuando le abrimos la puerta, que vengan. Y simplemente, o sea, el darles permiso. Y nosotros tenemos el sistema de activación reticular, ¿verdad? Así, que es nuestro cerebro donde empieza a notar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, le decimos a nuestro cerebro, busque más de esto. Y nuestro cerebro empieza a buscar esas coincidencias, esas personas, esos pasitos y nos va guiando el camino. Enfoquémonos en qué es lo que queremos y empezar a confiar en que nos van a ir apareciendo cuáles son esos pasitos para dar. Sí, totalmente. Y cuando has dicho lo de soltar, claro, entiendo entonces que te refieres a confiar, ¿no? Confiar. Vale, Sí. porque cuando has dicho soltar, yo lo he entendido y creo que también merece que se mencione en saber dejar ir cuando algo ya no está para nosotros. O sea, cuando al final, ¿qué pasa si ese objetivo no acaba ocurriendo? Bueno, yo creo que también forma parte del proceso. O sea, al final, yo personalmente, o sea, yo no me gustaría dar la impresión de que aquí en este podcast decimos que todo se puede conseguir y que todos los sueños son alcanzables. No, o sea, puede ocurrir que no sea, porque al final entonces lo que acabamos es frustrándonos sobremanera. No sé si tú tienes experiencias que puedas compartir. Yo curiosamente, claro, y a lo mejor no sé si precisamente estoy haciendo todo lo contrario de lo que estoy diciendo, pero precisamente a mí me pasó que con uno de los objetivos más importantes que precisamente fue entrar en esta empresa, en Mindvalley hace 10 años, yo lo intenté, era algo ambicioso, o sea, estaba en Malasia, mucha gente lo había intentado y no lo había conseguido. Entonces lo intenté una primera vez y no me cogieron y me rechazaron. Hice una segunda fase de entrevistas y demás después de unos meses y me rechazaron. Y tengo que reconocer que ahí me rendí. O sea, me rendí y dije, ya, lo he hecho 2 veces. O sea, está claro que estas personas no me quieren, no pasa nada. Y yo había hecho un montón de ejercicios de visualización, de manifestación incluso, de decir, yo voy a formar parte de esta empresa, yo voy a estar entre esas personas que veo en el día a día allí, ¿no? Y yo me rendí. O sea, dije, vale, pues ya, se acabó. Y curiosamente, al rendirme, quizá fue un poco cuando todo digamos que se puso en su lugar, porque un amigo que estaba muy cercano a la empresa dijo, oye, me he enterado de que has dejado el proceso y demás, hazme caso, vuélvelo a intentar, pero hazlo de esta manera y tal y cual. Y yo recuerdo decir, oye, pero ¿para qué? Si ya no me han dicho que no, tal. Y me dijo que sí, tú hazlo, tú hazlo. Y lo conseguí, o sea, en esa tercera vez fue cuando lo conseguí. Y ya digo, o sea, quizás no es el ejemplo, porque no quiero decir que si te rindes es porque cuando lo vas a conseguir, pero sí que es cierto que ahí quizás entra en lo que tú decías de soltar, ¿sabes? De decir, oye, no darte contra un muro y soltarte y confiar en el proceso, pero también es importante saber que a veces hay que decir hasta aquí y ya, o sea, esto es algo que no está para mí y punto. El saber cuándo decir hasta acá. Ujú. Es importante, Total. ¿verdad? Y ahí vuelvo a lo que hablamos en el principio. ¿Hacia dónde quiero? ¿Qué estoy dispuesta o dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesta a invertir? ¿Y qué no? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Verdad? Por ejemplo, quiero este trabajo y quiero hacer este montón de plata y todo. Estoy dispuesto a dar más tiempo, estoy dispuesto a sacrificar otras partes de mi vida, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, creo que requiere de reflexión. Espero que esto les haya servido a todos en este capítulo. Me encantaría oír cuáles son esos objetivos.
Yo creo que para mí un objetivo para este 2026 muy claro es el de realmente buscar esos espacios para estar más conmigo. Muy bonito. Eso es uno de mis objetivos más grandes. Creo que estoy súper agradecida con Dios y el universo por todo lo que me ha dado en mi vida, pero ese es uno de mis objetivos, encontrar más espacios de... Sabes que diciendo eso, precisamente me has recordado una que también es importante y que no me quiero quedar sin decirlo, precisamente que es eso, el estar agradecido. Yo creo que es muy importante a la hora de marcar objetivos, primeramente estar agradecido por lo que ya tenemos. Sí. Creo que es la mejor base desde donde marcar objetivos. Porque si lo hacemos desde la ansia de no estar contento con lo que tenemos, pero además ansiar por algo que tampoco tenemos, al final vas a estar en una espiral de frustración, porque ni estás contento en el presente, ni estás contento, no tienes el futuro. Por lo tanto, eso es una espiral de frustración. Pero si estás agradecido por lo que ya tienes, si has construido una base y estás agradecido por lo que ya tienes, y tienes una visión clara que te inspira a mirar hacia adelante y construir tu futuro, creo que es el mejor estado en el que se puede estar, en el que todas las cosas acaban fluyendo. Muy buena esa. Entonces vamos a hacer el resumen, porque Ujú. hablamos de un montón de cosas Vale. importantísimas. Primero, tener claridad de qué es lo que querés. Antes de eso, hacer el espacio y quitar del espacio lo que no querés. Lo pones a un lado, fuera. Después empezar a pensar en qué es lo que sí querés. Estando agradecido. Estando agradecido, sí. Y por qué lo querés. Y tener esa claridad. Después hablamos de ese compromiso, de qué estás dispuesto a dar y a invertir y qué no estás dispuesto a dar o invertir. Muy bien. Después las reglas, a la hora de poner objetivos, soñar en grande, darse ese permiso. Soñar en grande e ir actuando de poco en poco, por pasos. Exactamente, y confiar. Confiar en que ese siguiente paso se va a abrir y saber que si es algo que vos querés, ¿verdad? Se va a ir dando si te conviene. A veces a uno no le conviene algo y no se dan las cosas. Y soltar, y está bien. Sí. No hay que compararse, no hay que darse contra un muro si la cosa no sale. Al final hay que saber fluir con todo este proceso. No es magia, pero sí que influye mucho el estado mental en el que nos pongamos nosotros con respecto a los objetivos que nos marquemos. Exactamente, eso sería. Cuéntenos cuáles son sus objetivos, porque además también compartirlos ayuda un montón. Una vez que yo los saco de mi cabeza y de mi corazón y los comparto, es una maravilla porque entonces ya empezamos a ponerlos ahí, los primeros pasos para hacerlos realidad y busquen gente que los apoyen. Rodéense de gente maravillosa, divina, que los apoya en este camino. Y cuéntenos ahí abajo de este video. Esperamos vuestros comentarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias.